arquitectura es tecnología también. Hola. La tecnología, como recordamos, si lo buscamos en la RAE, es la aplicación práctica de la ciencia y, no sé, ese edificio este y el de allí, pues han requerido determinados conocimientos prácticos que son aplicaciones de la ciencia, elaboración de hormigón, movimientos de tierras, maquinaria, es decir, que todo edificio incorpora, al menos desde luego de una manera más evidente en la fase de construcción, pero también en fases anteriores, ¿no? Fases de diseño incorpora tecnología. Dicho esto, como dividimos la tecnología informando la arquitectura en tres categorías que son las conceptuales, las herramientas y la forma, lo que dijimos, grosísimo modo, es conceptuales. No sé, uno puede, lo exagero, diseñar un edificio y después ese edificio se construirá. ¿Con qué tecnología? Pues con la que esté disponible y de la mejor manera posible. Ese no será un proyecto tecnológico para el ámbito de nuestra clase, ¿no? ¿Cuándo tenemos un proyecto tecnológico en general, transversal quizás a estas tres como subcategorías? Cuando la tecnología es extremadamente importante, cuando la tecnología se convierte en algo principal o cuando se convierte directamente no sé, en lo que acaba motivando o en lo que acaba como canalizando absolutamente todo. Y dijimos, por ejemplo, el Guggenheim en Bilbao, ¿no? El proyecto del Museo Guggenheim en Bilbao de Frank Gehry es un proyecto tecnológico, Juan Carlos, ¿sí o no? En general. Guggenheim sí. ¿Por qué? Porque la herramienta que se utilizó para proyectarlo era tecnológico. Y luego, bueno, si le quitas todas las capas que tiene de aluminio, pues la estructura y es tecnológica. Lo único que de la forma no es tecnológico, porque eso se oculta. Claro, entonces, respondiendo a esto mismo, yendo incluso, o sea, como en la fotografía anterior a lo que ha respondido Juan Carlos, existe, o sea, el Guggenheim de Bilbao, desde fuera, sin conocerlo mucho, incluso sin las cosas que hemos visto en clase, aparentemente es un proyecto tecnológico. Pues aparentemente sí, o sea, porque su forma es curiosísima, parece que tiene como voladizos muy importantes, la geometría parece muy compleja, es decir, que ya así como primera intuición, pues aparentemente es un proyecto tecnológico. Igual lo que cabría preguntarse es en cuál de estas la metemos, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho Juan Carlos, ¿no? ¿Cuándo hablábamos de proyectos conceptuales en lo tecnológico? Cuando lo tecnológico sucede al principio, ¿no? El Pompidou de Piano y Royas, ¿no? El Pompidou es la respuesta, al menos pretendidamente, a una pregunta tecnológica. ¿Podemos hacer un edificio en el que las estructuras, las instalaciones y las comunicaciones queden fuera del interior, ¿no? O sea, se encuentren en el envolvente, ¿no? Se hacen una pregunta tecnológica porque esos tres ingredientes, sobre todo los dos primeros, las estructuras y las instalaciones, son ingredientes tecnológicos. Eso lo comentamos también en clase. ¿Dónde igual hay que mirar cuando pensamos en arquitectura y tecnología? A estructuras, construcción e instalaciones, ¿no? Estructuras, construcción e instalaciones. Cuando mirando alguna de esas categorías o a las tres, el proyecto pues da un paso adelante, pues probablemente estemos frente a un proyecto tecnológico. En el caso del Guggenheim de Bilbao, ¿la estructura, la construcción o las instalaciones se ponen al principio? Pues la respuesta es no. Frank Gehry, ¿recordáis que vimos ese, aunque sea un sketch, sea una caricatura, ¿no? Pero ese sketch de los Simpsons de Frank Gehry proyectando el Guggenheim, ¿lo recordáis? Cuando llega la carta de Marx, pues la arruga, la tira y dice, pues ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, siéndose una caricatura y una exageración, Frank Gehry, con toda la maestría del mundo y más, pues es capaz de componer, es capaz de visualizar, es capaz de crear esas formas pues muy complejas, ¿no? O sea, muy escultóricas incluso, ¿no? Y después la tecnología llegará para hacerlas posibles en el ámbito construido. Recordáis, como ha dicho vuestro compañero, la herramienta incluso esta CATIA, ¿no? Que son como una especie de chinchetitas, que las pones en este caso en la maqueta, las ubica en el espacio, pero no solo las ubica, sino que el programa traza las ecuaciones, por complejas que sean, que van a hacer posible que eso se pueda construir, porque te va a decir las vigas y las viguetas y las no sé qué, que tienen al final una geometría que si no tuvieses el programa sería imposible saber qué tienes que fabricar, no sabrías ni qué tienes que fabricar, ¿no? Entonces, ¿hay tecnología en el Guggenheim de Bilbao? Desde luego. ¿Es conceptual? No. ¿Por qué?
Porque la tecnología no sucede al principio, sucede en algún momento tirando al final. Este es el proyecto, ¿cómo lo fabrico? O sea, ¿cómo lo construyo? Hostia, me hace falta esta herramienta, joder, va a hacer falta no sé qué, tenemos que doblar esto, tal, no sé qué. Bueno, entonces la tecnología llega en algún momento para solucionar la papeleta, vamos a decir, proyectual, pero no llega al principio. Conceptual, como dijimos, por ejemplo, el Pompidou de Piano y Rogers. Herramientas. Hablamos de dos categorías en herramientas, si las recordáis. A priori y a posteriori, ¿no? Herramientas a posteriori, pues la del Guggenheim en Bilbao, por ejemplo. Exagerando, ya tenemos el proyecto, pero ostras, ¿cómo se construye esto? Llega una herramienta a solucionarlo. La herramienta llega después, a posteriori. Cuando hablamos de herramientas a priori, hablamos, por ejemplo, no sé, del Rhino, ¿no? Y vimos incluso seguramente un fragmento de un vídeo donde se ve cómo tú de pronto coges con Rhino y tienes un plano y le das un comando y te lo convierte en superficie ladeada y le das otro comando y te lo torsiona, es decir, que la herramienta sirve para proyectar, ¿no? O sea, no es que tú proyectes, y lo exagero otra vez, con medios tradicionales y la herramienta lo fabrica, ¿no? O es capaz de hacer que eso se fabrique, sino que directamente tú estás ya proyectando con la propia herramienta. Vimos alguna imagen al menos de proyectos de Zaha Hadid, que son como edificios que parece que se están como disolviendo, ¿no? Y parece que se están disolviendo, insisto, porque parece evidente que la herramienta ahí está metiéndose en el proceso de diseño para que el edificio se esté disolviendo, no porque tú dibujes el edificio disolviéndose y después la herramienta lo represente. Es que la herramienta es la que también lo está disolviendo y tú te relacionas con ella. Y hablamos de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué dijimos en relación a la inteligencia artificial aquí, en herramientas y tecnología? ¿Qué recordáis o qué tenéis anotado? Tiene que ser un delineante del aire. Sí, bueno, igual como recomendación, ¿no? Pero que no sé, o sea, que esto cada uno, ¿no? Que obre, pero que si nosotros, pensando siempre en herramientas a priori, ¿de acuerdo? O sea, la IA también pensada como herramienta a priori, no a posteriori, sino a priori. Entonces, si con el Rhino, con cierto dominio del Rhino, podemos ir modelando, modificando, casi esculpiendo algo, no sé, pues de alguna manera, de la mano de la herramienta sale el proyecto, ¿no? Porque al menos la herramienta es formal, ¿no? Tú torsionas, giras, subes, lo que sea, ¿no? Cuando hablamos de la IA, lo que seguramente dije es, si eso lo exagero, lo alteramos, casi lo pervertimos, porque lo que estamos haciendo es diseñar con prompts, ¿no? Diseñamos con entradas de texto en el que decimos, no sé, diseña un edificio con cierto ambiente futurista, con planos inclinados, ventanas rasgadas y que tenga algo que ver con la torre de Einstein de Eric Mendelsohn, ¿no? O sea, si todo eso lo hacemos con entradas de texto y aparece una imagen, ¿no? Esa imagen, ¿hasta qué punto la hemos diseñado nosotros? Hasta cierto punto sí, porque hemos metido las entradas de texto, ¿no? Es decir, que no eso lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pero que desde el punto de vista y nos vamos incluso a la etimología de diseñar, ¿no? Que tiene que ver con el dibujo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos dibujado nosotros eso? Pues hombre, ya igual es más discutible que lo hayamos dibujado nosotros. Y de ahí, lo que os ha recordado nuestro compañero Juan Carlos, con lo de ser delineantes de la IA. O sea, si nosotros acabamos diseñando porque con entradas de texto y con cierto manejo de la herramienta nos vamos, ¿no? Nos vemos sometidos, nos exponemos a referencias, se supone que nuevas, ¿no? Que no es un libro que tú dices, joder, cómo mola este proyecto de Fumiko Maki, ¿no? O sea, a proyectos que no existían y que de pronto nos van llevando a un camino y al otro. Si a mí como arquitecto me sucede, pues me sucede como arquitecto. Y lo controlaré más o menos, pero desde luego me sucede como arquitecto. Si sucede muy al principio, pues entonces igual sí que, y lo exagero, pero para explicarlo mejor, igual sí que nos acabamos convirtiendo en delineantes de la IA, ¿no? Porque hasta qué punto esa herramienta a priori no es directamente ya el arquitecto, ¿no? Pues no, pues es que yo controlo, es que yo superviso, yo soy el que lleva un lugar y el otro, no, sí, me queda claro. Pero yo creo que entendemos también la capacidad, ¿no? Que tiene la IA como herramienta a priori, si no pensamos y hacemos cosas, de convertirse ella directamente en qué proyecto, ¿no? Entonces ahí, en cuanto a herramientas. ¿Y qué dijimos en cuanto a forma tecnológica? ¿Cuál es aquí
el argumento principal de la forma tecnológica. El paseo arquitectónico. Bueno, lo que pasa es que el paseo arquitectónico, recordar que es una estrategia que va como en paralelo a todas estas, es como una carretera independiente, o sea, puede haber paseo arquitectónico en arquitectura y naturaleza, tecnología, no es tanto eso, que era la forma. Cuando se exhibe. Exacto, exacto, ¿qué ejemplo recuerdas? El Turing Torso. Sí. Solo te comentaba el Y quizás los proyectos de Archigram, ¿no? La Plugin City, que si no lo tenéis anotado, pues igual podéis incorporarlo. Los proyectos de Archigram, la Plugin City, la Walking City, esa que tiene como unas patas telescópicas y que acaba esa especie de cápsulas gigantes. Joder, que sale. Pues esos proyectos de Archigram son proyectos, son el producto de la fascinación de este grupo de arquitectos británicos por la tecnología. Entonces, salen proyectos con una apariencia tecnológica extraordinaria. Y pusimos el ejemplo, si no recuerdo mal, o no sé si lo dije en esa clase, de casi los cómics de ciencia ficción. Un dibujante que da un cómic de ciencia ficción, si quiere dar una imagen, pues eso, futurista de una ciudad y no sé qué, y dibuja coches que vuelan y rascacielos de kilómetros de alto y puentes que los... No, o sea, no, si cogemos como todo el imaginario, ¿no?, de la ciencia ficción, e insisto, y un dibujante lo dibuja, ese dibujante lo dibuja porque quiere dar esa sensación, casi, como ha dicho vuestro compañero, porque está casi exhibiendo tecnología, ¿no? Como dando ese paso adelante formal en cuanto a tecnología. Pero ni se han planteado preguntas tecnológicas al principio, cómo resuelvo una luz estructural, cómo para que la torre tenga 2 kilómetros de alto, ¿no? Ni tampoco las herramientas están haciendo ahí nada, porque en realidad no dejan de ser proyectos, ¿no? O sea, no dejan de estar sobre el papel. Diferente el Turing Torso, como ha planteado Juan Carlos. El Turing Torso, ¿por qué tiene forma tecnológica? Por varias cosas. La primera, porque la analogía del cuerpo humano girando es una analogía formal. Y es una analogía formal que poco tiene que ver con resolver preguntas tecnológicas, ¿no? O sea, estructuras, instalaciones y construcción. Si yo giro mi torso será porque necesito girarlo, porque se me ha caído algo quizás, ¿no? Pero no voy con mi torso girado continuamente, ¿no? Entonces, que Calatrava tome esa referencia formal de un cuerpo que gira para proyectar un edificio que está también formalmente, ¿no?, girando, ¿no?, ese número de grados desde la base hasta la altura, pues insisto, no deja de ser un referente formal con una expresión formal. Y además, como ha dicho vuestro compañero, se exhibe esa cuestión tecnológica, porque yo puedo girarme para coger algo del suelo, pero cuando giro mi columna vertebral no sale por fuera, ni mis costillas, ¿no? Sin embargo, en el Turing Torso, esa espina dorsal no solo está, ¿no?, porque se supone que es el referente también, no solo formal, sino estructural, sino que además se exhibe, ¿no?, y tiene mucha presencia en el edificio. Por lo tanto, hay exhibición tecnológica. No hay tanto el centro está en la tecnología, porque respondemos una pregunta tecnológica, sino el centro está en exhibir tecnología, que es muy diferente. Alguien se podría preguntar, ¿no?, y sería una pregunta legítima, bueno, pero el Pompidou también exhibe tecnología, ¿no? Entonces, ¿por qué el Pompidou, aunque exhiba tecnología, quizás no conviene pensar que hay tecnología formal, sino que hay tecnología conceptual? Sí. O igual hay las dos, ¿eh? Yo digo... La tecnología que exhibe no es nada novedoso, realmente un poco sí, porque al final no puede sacar fuera la estructura, pero nosotros estamos viendo los tubos de calefacción, las instalaciones, que realmente no es nada espectacular en cuanto a, gracias a estos esos que tiene el edificio. Sí, quizás aquí también de lo que podríamos hablar, que va también por un carril, yo creo que independiente, es de coherencia, ¿no? O sea, si aquí el proyecto consiste en expulsar al perímetro estructuras, instalaciones y comunicaciones verticales, pues insisto, casi parece que la palabra aquí que aplica es que el proyecto es coherente con las intenciones desde el punto de vista conceptuales del propio edificio, ¿no? Saco todo fuera, coño, pues lo saco fuera, pues quizás que se vea. Vimos aquí en clase los laboratorios del UICAN del Salk Institute, ¿lo recordáis? Ah, eso de que tiene la vista. La viga de Virendel. La de las vigas, exactamente, la de las Virendel. Esa ¿dónde está aquí en Arquitectura y Tecnología?
Conceptual, herramientas o forma. Conceptual. Conceptual, ¿no? ¿Por qué? Porque se plantea desde un principio, puedo tener salas en las que tenga todas mis instalaciones y salas en las que no haya nada para poner el laboratorio. Exacto, ¿no? Ahí el hecho de la sección ser capaces de ver las Vierendel no es, fíjate, que recordáis incluso lo que comenté en clase que le dijeron a Luicán, ¿no? O sea, usted en realidad tiene especial, no sé cómo era la pregunta, pero cariño, le interesan especialmente las instalaciones, o sea, es su obsesión principal porque le gustan mucho. Y su respuesta fue, no es que me gusten, es que las aborrezco, y como las aborrezco, por eso las pongo primero de todo, ¿no? Para que no interfieran en el resto de cosas del proyecto que sí que me apasionen y me interesan, ¿no? Entonces, el problema lo pongo por delante, lo pongo lo primero, para así el resto poder controlarlo mejor, ¿no? Por lo tanto, es conceptual porque ha sido lo primero que ha considerado para que el proyecto sea el mejor posible. La diferencia, que en el Salk Institute, si recordáis las imágenes, no se ve nada de estas Vierendel, las vemos cuando vemos la sección, no es tan exhibiendo, Luicán no exhibe ahí, joder, fijaos en lo tecnológico que bien lo ha hecho, pero insisto, yo creo que no es tanto porque el Pompidou lo debamos incluir en una categoría formal en cuanto a la tecnología, es porque el Pompidou es coherente con el proyecto, no sería coherente que por generar entre plantas técnicas, de pronto eso se convirtiera en una especie de cartel anunciador en el Salk Institute, ¿no? Sin embargo, igual sí que puede ser un cartel anunciador en el Pompidou, porque es que justo eso es el proyecto. Si nuestro proyecto fuera, voy a ir con el esqueleto por fuera, pues iríamos con el esqueleto por fuera, ¿no? Y si alguien se escandalizara, como se escandalizaron con el Pompidou, porque fuéramos con el esqueleto por fuera, habría que responderle, ya, es que justo ese es el proyecto, ¿no? Ir con el esqueleto por fuera. Entonces, insisto, no creo que sea tanto una exhibición tecnológica, sino más bien la consecuencia de un proyecto que quiere hacer exactamente eso. Otros proyectos hacen otras cosas en el ámbito tecnológico, ¿no? Y eso en cuanto a arquitectura y tecnología. Si ya saltamos a los últimos que hemos visto, simbolismo hemos visto, yo creo, cosas interesantes, ¿no? Simbolismo. La capacidad que tiene la arquitectura de decir cosas, ¿no? Y decir cosas, o sea, de controlar el mensaje a comunicar. Porque aquí nos vamos un poco a lo de también el paso arquitectónico. Yo cuando veo ese edificio me recuerda a mi tío abuelo, ¿no? Y dices, bueno, muy bien, pues a ti te recordará a tu tío abuelo, pero eso no implica que el edificio incorpore simbolismo. Para que incorpore simbolismo, el arquitecto, el estudio, quien sea, ¿no? Ha tenido que conscientemente pensar en determinado mensaje y lo ha querido encriptar en el edificio. No que yo vea una cosa o yo vea la otra. El simbolismo, como todas las estrategias que estamos viendo, es algo consciente, no es algo que sucede o no sucede después o según me dé. Tienen que ser estrategias proyectuales. Mejor o peor hechas, pero estrategias proyectuales. Por lo tanto, lo primero que dijimos, los edificios pueden emitir determinados mensajes. ¿Cómo? Y los tenemos aquí, pues a través de la forma, ¿no? A través de la forma parece no sé si la mejor manera, pero desde luego la manera más, más realista, ¿no? de emitir mensajes. Si Daniel Libeskind, con su proyecto del Museo Judío, del Museo del Holocausto en Berlín, que sabéis que es una especie como de zigzag, ¿no? Lo que pretende es comunicar la angustia, comunicar la tragedia, comunicar la catástrofe, comunicar, ¿no? pues el exterminio de cientos de miles de judíos, pues ese es el mensaje que él quiere encriptar con esa geometría tan absolutamente quebrada o tan quebrada y como tan angustiosa, incluso el propio edificio, ¿no? Pues lo hace de forma consciente. ¿Qué otras maneras de comunicar mensajes a través de la forma? Pues ya los hemos dicho, ¿no? O sea, el pato de Venturi, el más evidente. Es que yo quiero que mi edificio comunique claramente cuál es su función, ¿no? Que esto era lo que comentamos en clase, que es el carácter de la arquitectura, ¿no? Que un hospital parezca un hospital, que una prisión parezca una prisión, ¿no? Bueno, pues si yo quiero comunicar que mi edificio es un restaurante en el que vendo productos derivados del pato, pues mi edificio es un pato igual mi edificio puede ser una hamburguesa, porque es un restaurante que es una hamburguesería, ¿no? Bueno, entonces puede existir esa conexión directa entre la forma y el significado, ¿no? De forma y significado. Y vimos el oikema de Ledoux, ¿no? Esta casa del placer, ¿no? Que Ledoux, dentro de su teoría, ¿no? de la arquitectura parlante, consideraba que el edificio tenía que expresar su uso. Y como eso era un prostíbulo, pues consideraba que teniendo la forma de falo en planta,
pues eso comunicaba el uso, ¿no? Bueno, pues ejercicios de este simbolismo formal, incluso ingenuo, como el pato y el oikema, pues vimos varios en clase. ¿Qué otras cosas tenéis anotadas, chicos? Villasaboya, muy bien. ¿Con qué tipo de simbolismo? ¿Con qué? Con formas simples universales. Exacto, porque no existe únicamente vamos a decir, un referente formal que es copiar literalmente cosas que conocemos, ¿no? Un pato, una guitarra, recordáis que vimos la guitarra, hasta el hard rock, ¿no? También existe un simbolismo en las formas geométricas simples, ¿no? Y entonces el simbolismo de las formas geométricas simples, que va por otro lado, es formal también, pero va por otro lado. El simbolismo de las formas geométricas simples está en Villasaboya, está en el campus de Apple, ¿no? En Cupertino, en California, ¿recordáis? Que es una especie de anillo, ¿no? Es una especie de... ¿Recordáis el proyecto de Apple? Sí. ¿No? El proyecto de Apple, la biblioteca, el cenotafio de Newton de Boole, o sea, hay proyectos donde todo se confía a esa geometría simple. Cuando vimos funcionalismo y formalismo, vimos el Museo en Kanazawa de Sanaa, ¿recordáis? El que es, en planta es un círculo, ¿no? Y del que luego emergen cajas en alzado, ¿lo recordáis? Que cuando hablamos de él, lo que dijimos es que es formalismo en la escala grande, porque obliga a que todo el edificio exista dentro de un círculo, al que tú estás forzando que sea así, y sin embargo hay un funcionalismo en la escala menor, porque cada una de esas cajas como que emergen de la cubierta, en cada una se está inyectando una función particular, como en cualquier proyecto de los que vimos funcionalistas. Entonces, existe efectivamente otra posibilidad formal en el simbolismo que tiene que ver con las formas geométricas simples. ¿Qué más estrategias vimos en simbolismo? ¿O qué más subestrategias? Todas tienen que ver con lo mismo, pero son diferentes maneras, ¿no? La Nicola House. Perfecto, ¿y por qué? Por el ornamento. Por el ornamento, porque existe simbolismo en la forma, el significante adquiere la forma del edificio y después el edificio, en cuanto a la forma, puede estar desconectado al significante. Y tanto ese edificio de Ricola como la biblioteca Neversvalde, ¿no? De Herzog y de Meuron, que estaba como llena de serigrafías, como con fotos y demás, la geometría no puede ser más, vamos a decir, genérica, ¿no? O sea, es un prisma, es una especie de caja. Y sin embargo a esa caja, Jesús, se le aplica esa capa, esa especie de barniz, pues en ocasiones es con una serigrafía, son las hojas de Ricola, o como en la Majolica House que hemos comentado hace un ratillo también de Otto Wagner, también hay un simbolismo en el ornamento, ¿no? Porque ese edificio ya estaba diciendo cosas quizás solo con las ventanas y todo esto, pero al aplicarle la capa vegetal, pues ya lo que hace es incluirlo en el Art Nouveau y en los referentes naturales, ¿no? Muy bien, ¿vimos alguna otra categoría más? ¿O tenéis anotado algo más? Sí, el constructivismo, la bola de nubes. El constructivismo, que es un movimiento artístico, pero que está directamente involucrado en la política, ¿no? en la Unión Soviética, entonces quiere decir cosas determinadas en cuanto al poderío de la Unión Soviética. ¿Cómo podemos mostrar el poderío de la arquitectura? Rechazando la ley de la gravedad, que lo lleva, ¿no? que lleva supeditado a ella desde el principio de los tiempos. Entonces estos proyectos constructivistas, pues de pronto grandísimos voladizos y geometrías casi imposibles de construir, algunas imposibles en la época, porque lo que pretendían era dar ese mensaje político de poderío, ¿no? ¿Hablamos del cobertizo decorado? No. ¿Del decorated shed de Venturi? No. Pues mirad, es el pato también, pero mirad, para que se lo contéis a vuestros compañeros. El decorated shed de Venturi determina o dicta esto. Tenemos la posibilidad del pato, que la acabamos de comentar antes, pero hay otra posibilidad simbólica para Venturi, que es la de la biblioteca Neversvalde y la de Ricola y estas que estamos comentando ahora. ¿Qué significa el cobertizo decorado? Que el edificio puede ser cualquier cosa, de hecho, quizás incluso deba ser un edificio genérico. Y lo que va a suceder es que el mensaje encriptado no va a hacer que mute, ¿no? O sea, que como que haya una metamorfosis del edificio para que adquiera para que el significante se convierta en el edificio,
sino que el edificio, siendo genérico, va a recibir una capa, como veis ahí, una capa aplicada, que es esta, por la cual, siendo un restaurante, lo pongo delante, por la cual, siendo un restaurante, al tener un gran cartel que ponga, como veis aquí chicos que lo he puesto en grande, que ponga IT, ¿no? Directamente se va a entender que ese edificio es un restaurante. Puede haber un cobertizo decorado, vamos a llamarlo literal, ¿no? de letra, ¿no? En este caso son las letras las que te lo dicen, o puede ser un cobertizo decorado ilustrado, ¿no? El que hemos visto hace un ratillo también de Ábalos y Herreros, como con las fotos, con las flores de Andy Warhol, ¿no? O sea que puede ser con letras o con dibujos, pero Venturi incorpora la capacidad que tiene el edificio desde el punto de vista simbólico de no cambiar absolutamente su forma y que sin embargo sea la decoración, sea el ornamento, sea esa última capa la que proporcione el mensaje. Es decir, es lo mismo que has comentado antes, Juan Carlos, de Ricola, pero llevado al ámbito de la teoría, eso sería un cobertizo decorado, un edificio genérico al que se le añade esa última capa. ¿Tenéis anotado algo más de simbolismo o hasta aquí? Cosa más. Está la Torre Agaquín desde la forma, que dependiendo, bueno, la percepción varía culturalmente. Sí, claro, o sea, el metabolismo, igual que el constructivismo, pues quiere decir cosas determinadas. El metabolismo quería mostrar la diferencia entre estructuras permanentes o con cierta voluntad de permanencia y estructuras más efímeras, y por eso aparecen como grandes elementos, ¿no? Como si fueran grandes pilares a los que se enchufan cosas. No, yo me refería si habíamos visto el posmodernismo. Sí, bueno. ¿Qué dijimos de notado que el estilo clásico tiene un simbolismo en sí mismo, porque la arquitectura vuelve a este estilo, entonces un propio estilo tiene su propio simbolismo con el que va a recordar a ello. Eso es. Y luego tenía la ampliación de la buena semana. Exacto, que es este de aquí. ¿Y por qué hablamos también del posmodernismo en esta categoría de arquitectura y simbolismo? Porque, como ha recordado nuestro compañero, existe una larga tradición, ¿no?, de más de 2000 años de arquitectura clásica. Sabéis que lo clásico es lo grecorromano. Entonces, lo grecorromano, primero etruscos, luego Grecia, luego Roma, luego Renacimiento, luego Barroco, o sea, Renacimiento, manierismo, Barroco, luego neoclasicismo y en los años 80 del siglo XX, o sea, anteayer, posmodernidad, donde volvemos, ¿no?, otra vez los arquitectos o la arquitectura como disciplina recuperó los estilos clásicos. ¿Por qué? Porque, como ha recordado su compañero, recurrentemente, cuando la arquitectura se pierde, retrocede, mira hacia atrás y dice, ostras, ¿qué me he perdido? ¿Cuál es el origen de la arquitectura? Y en Occidente se apunta hacia lo grecorromano, y como se apunta hacia la arquitectura clásica, insisto, esto recurrentemente vuelve a estar encima de los tableros de dibujo, ahora ordenadores, de los arquitectos. La última, la posmodernidad, pero no hay por qué, en fin, yo no encuentro ninguna razón para pensar que no va a volver, porque ha vuelto históricamente. A veces pasan siglos entre medias, a veces pasan menos tiempo, ¿no? pero acaba volviendo. ¿Por qué? Por lo que ha dicho vuestro compañero. Porque aparentemente un edificio con, no sé, inspiración neoclásica va a ser comprensible por el público. Por eso tenemos edificios tan absolutamente espantosos como el Gran Plaza 2 o Plaza Norte, este que tenemos aquí en Las Rozas o Majadahonda, que tú entras y empiezas a ver ahí toda una especie de ficción de pilastras y de frontones y de cosas como de inspiración clásica, porque se supone que lo clásico tiene ese marchamo, ¿no?, incluso prestigioso, ¿no? Aquí tenía más que ver con, ¿no?, hacer como de caja de resonancia a ese edificio ecléctico, ¿no? Pero, yo qué sé, tenía un ejemplo en la cabeza y se me acaba de ir, de edificio posmoderno. Bueno, pongo este y me acordaré del otro. ¿Recordáis la Piazza Italia? Sí. Que lo vimos en clase. Pues al final la Piazza Italia de Charles Moore, pues eso, se supone que todo así. El ejemplo que iba a poner, que lo vimos hace muy poquito, es
el pabellón de la Alemania nazi, o sea, 1937, de Albert Speer, ¿no? Que también tiene esa apariencia clásica, ¿no? O sea, en este caso, ¿por qué? Pues como para ponerse la capa de prestigio, ¿no? y tradición que tiene el clasicismo, ¿no? Vale. Esto, en cuanto a todo eso lo hemos... Bueno, y Archigram, que lo hemos dicho antes, el simbolismo en este caso es el simbolismo tecnológico, no es la tecnología en el centro de la diana simbólica de su época estaba la tecnología, en la carrera espacial, ¿no? Que acabó en el 69, como sabéis, y entonces sus proyectos eran tecnológicos porque ese era el mensaje que les interesaba, ¿no? Por casi último, funcionalismo-formalismo, como lo tenemos muy reciente, pues habrá menos que recordar y quizás haya también menos dudas. No deja de ser razonablemente intuitivo y lo tenemos muy fresco, ¿no? Funcionalismo, la forma sigue a la función; formalismo, la función sigue a la forma. Formalismo, yo obligo a que el edificio sea de no sé qué, de determinada manera, y luego ya veré lo que hago para que ahí encajen las cosas que tienen que encajar. Funcionalismo, listo las funciones, las agrupo de acuerdo a determinado criterio que pueda ser transmisible y que pueda ser comprensible, y después encuentro una manera de componer, como con esas cajas, el proyecto que no sabemos quizás qué forma va a tener, pero lo que sí sabemos es que debería ser, que debería atender explícitamente a lo que nos han pedido, porque no nos vamos a dejar, como fascinar, ¿no? No, es que el edificio podría tener la forma del crepúsculo, la forma de una ola o la forma de un dinosaurio, ¿no? Sino que el conjunto de cajas con sus diferentes funciones y las reglas compositivas van a determinar la forma, ¿no? Vimos a Le Corbusier con Villa Saboya. Villa Saboya había funcionalismo o formalismo. Formalismo, por lo mismo que hemos dicho antes de la geometría de las formas, del simbolismo de las formas simples, ¿no? Fascinado por el simbolismo de las formas simples, obliga a que Villa Saboya sea un cuadrado. ¿En qué parte del proyecto se veía claramente que era formalismo? ¿Lo recordáis que lo dijimos? En la planta primera. ¿En qué parte de la planta primera? Pues la planta baja todavía, como el prisma se levanta del suelo, tiene la curva de los coches, pero en la planta primera, ¿qué pasaba? Que veíamos cómo la casa tiene una fachada que es igual, ¿no? Tiene un cerramiento que es igual en las cuatro fachadas, y sin embargo, en uno de los lados no hay ventanas, son huecos, porque había una terraza. ¿Lo recordáis, Juan Carlos, que lo vimos? Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué hace eso cuando en realidad la casa tiene forma de L en planta primera? Porque aunque tenga forma de L, porque el resto es patio, le da la vuelta a la cinta para que se lea como una caja, ¿no? Mejor ejemplo de formalismo, o manera más nítida de verlo, pues igual hay, pero no lo tengo muy claro. Funcionalismo extremo de Rem Koolhaas, la biblioteca de Seattle, ¿no? La biblioteca de Seattle les dan las funciones, ellos las reagrupan, encuentran una manera de ordenar lo que es con funciones estables o funciones inestables, y el mismo diagrama que tenían como de análisis lo convierten o se transforma en la sección y punto, ¿no? Funcionalismo extremo. ¿Había funcionalismo o formalismo en la Casa de la Música de Rem Koolhaas? El proyecto lo recordáis, ¿no? Esta especie de roca de hormigón. ¿Funcionalismo o formalismo? Formalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que usaba era precisamente esa forma. Sí, pero ¿qué dijimos en clase que apuntalaba la hipótesis de que sea formalismo? O sea, algo concreto que dijimos en cuanto a la historia de ese proyecto. Que empezó siendo una vivienda unifamiliar en Holanda, ¿no lo recordáis? Ese mismo proyecto, con el mismo concepto y una escala mucho menor, era el proyecto para una vivienda unifamiliar en Holanda. Se les acababa el tiempo para presentar su propuesta en ese concurso restringido, lo aumentaron de escala, hicieron los ajustes que tuvieron que hacer, lo presentaron y ganaron, ¿no? Más ejemplo de formalismo, si empieza siendo una vivienda unifamiliar y acaba siendo una casa de música, pues igual, habrá ejemplos mejores, pero este es muy bueno. Y para acabar, arquitectura y tiempo, recordar que en arquitectura y tiempo lo que hablábamos, y mañana es el debate, ¿no? Es mañana el debate, ¿no? Sí. Hablamos de arquitectura efímera. La arquitectura efímera y su relación, vamos a decir, relajada con la tríada vitruviana.
la utilitas, la relación con las funciones, pues es más relajada y es más informal, porque las funciones a cumplir en un pabellón, pues desde luego que no son tan rigurosas y tan rígidas como en un hospital, ¿no? En cuanto a la firmitas, la consistencia, pues también más relajado, porque no porque se nos vaya a caer pasado mañana, sino porque como en realidad tiene un periodo, en fin, o sea, va a vivir durante un periodo de tiempo limitado, podemos ser más experimentales con los materiales y además quizás incluso debemos incorporar la ligereza como parte de los ingredientes de la arquitectura temporal, porque hay que armarlo, desarmarlo, o armarlo, desmontarlo, o armarlo, demolerlo, ¿no? Entonces todos los medios que haya que mover para algo temporal, pues igual deben ajustarse a ese periodo de vida limitado. Y la venustas, la relación con la belleza, ya lo dijimos. Si un edificio va a estar 50, 100 o 150 años, bueno, pues no sé hasta qué punto somos tan libres de experimentar en lo formal a tope. Si va a permanecer durante 3 días, 3 semanas o 6 meses, como en el caso de la Serpentine Gallery, igual puede ser cualquier alarido formal y ser lo más experimental y lo más humanista del mundo, porque en el peor de los casos será un error que durará muy poquito, ¿no? Por lo tanto, veis como en las 3 hay cierta relajación. Y ya es la hora porque nos van a echar. No hemos resumido todo, hay muchas cosas más, pero yo creo que no ha estado mal el planteamiento, Fernando, de recordar ciertas cosas. Insisto, porque en el examen voy a preguntar cosas como imagen de Villa Saboya, decir si hay formalismo o funcionalismo, porque imagen de... Entonces, como va a ser exactamente como las cosas que decimos en clase, y por tanto, como lo que hemos recordado ahora, pues vamos, no está de más haber hecho lo de hoy. ¿Dudas para el debate de mañana? Solo una. ¿Tenemos que tener alguna PPT o algo a modo de resumen o contraer un guión malo? Buena pregunta. Como aquí, no sé si el reparto, pero sí la selección de los pabellones la hemos hecho de esta manera y se supone que todos habéis podido comprobar qué pabellón tiene cada uno, no hay formato de ningún, o sea, no hay presentación de ningún tipo. Nos ordenaremos, os pondréis en pie para la introducción y haremos el debate. Pero no hay manera, o sea, no vais a presentar nada. Se supone que todos sabemos lo que tienen todos los demás. Habilitas tarea para subir lo que tengamos, guión, lo que sea. Es que la idea es que no subáis nada. Vale. O sea, luego cuando se produzca el debate habrá que subir algo como, no sé, casi como... Las conclusiones. No, más bien... Un resumen pequeño. No, iba a decir... O tal vez la asistencia simplemente falta como... No, sí habrá que subir algo. Lo que se suele subir es o bien el guión que teníais, imaginaos, ya sea de introducción y o de conclusiones, o bien cierta especie de... Sí, como de conclusión final más allá de la que habéis hecho en el debate, pero bueno, eso ya lo hablamos. Venga chicos, vámonos que nos van a